Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Bendecidos, amén. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ha sido bueno? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ha sido misericordioso? Amén. Amén. ¿Cuántos les dan una alabanza al Señor? Levanten una alabanza al Señor, digan gloria a Dios, bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, exaltado sea su nombre, santo es el Rey de Israel, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios? Amén. Porque a esto venimos esta noche a estudiar la palabra de Dios, amén. Para eso estamos aquí, para darle toda la honra y la gloria al Señor, amén, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que se trató en la clase anterior? Hemos estado estudiando el libro de Marcos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estuvimos estudiando? Amén. A ver, di Daniel. El ciego. ¿El ciego? De varios ciegos estuvimos estudiando, ¿verdad? De Betsaida. Amén. Bartimeo. Ciego Bartimeo también, amén. Gloria a Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿De qué se trató el tema? Estuvimos hablando de que nuestro Señor Jesucristo quita la ceguera espiritual, amén, hermanos. Amén. Y cómo el Señor milagrosamente alimentó a más de 4,000 personas, amén, hermanos. Y los discípulos estaban ciegos espiritualmente, y nuestro Señor fue el único que les pudo abrir los ojos, amén. Porque nuestro Señor Jesucristo es el único que puede quitar la venda de los ojos, amén, hermanos. Vamos a seguir estudiando el capítulo de Marcos, el capítulo 8 de Marcos. Vamos a terminar de estudiar el capítulo 8, a seguir continuando estudiar este capítulo, y vamos a también ver parte del capítulo 9. Pero el texto de esta noche es Marcos 8:29, y me indican con un amén cuando todos lo tengan listo, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Marcos 8:29, vamos a leerlo todos juntos, con voz fuerte, para leerlo solamente una vez. Vamos a leerlo, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Amén. Yo leí el versículo 30 también. Vamos a inclinar nuestro rostro, iglesia, y vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la sabiduría y el entendimiento que tú nos das de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, esa hambre espiritual, Señor, para alimentar, Señor, nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, toque la vida de todos los corazones, Señor, que estamos aquí, Señor, de los que escuchen, Señor, este estudio bíblico, Señor. Que tú, Padre Santo, Señor, sigas haciendo la obra, Señor, de conversión a Cristo, Señor. Que tú, Padre Santo, Señor, nos ilumines el entendimiento, Señor. Nos hagas estar atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Yo te pido tu ayuda, Señor, a esta hora, Señor, me humillo delante de ti, Señor, reconociéndote, Padre, que no soy nada, Señor, sin ti, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, en ti, Señor, está la sabiduría y la inteligencia, Padre. Yo te pido, Señor, que me ayudes, Señor. Yo tendré cuidado, Señor, de darte toda la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir estudiando este capítulo de Marcos, hermanos. Y esta vez de tema vamos a tratar la revelación de Jesús el Cristo. Y como título le he puesto: ¿quién es Jesucristo? Amén. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Amén. Esa es la pregunta de $1,000,000 que mucha gente no sabe quién es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Y hay muchas opiniones allá afuera en cuanto a quién es hoy en día todavía nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente allá incrédula que dice que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es solamente un rito. Que dice ¿a qué me refiero? Que es solamente un rito, que mucha gente allá afuera escucha de Jesucristo y escucha el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escucha la historia de nuestro Señor Jesucristo, y para ellos solamente es un cuento de hadas, un cuento, como que me gusta decirle a mí en forma sarcástica, un cuento de Mickey Mouse, donde no creen en lo que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Otros creen que es solamente una leyenda, algo que solamente fue inventado, que el hombre lo inventó de
de su corazón, amén, hermanos, de sus pensamientos. Gloria a Dios, aleluya. Hoy en día sigue pensando la gente así, de esa forma, de nuestro Señor Jesucristo, que solamente es un cuento muy bonito, un cuento de niños. Y han llegado hasta el colmo de decir que nuestro Señor Jesucristo nunca existió. Y que hoy en día hay páginas en el internet que le hacen para probar y mostrarle a la gente la tumba de nuestro Señor Jesucristo, de que nuestro Señor Jesucristo no existió. Amén, hermanos, que el Señor reprenda al diablo. Gloria a Dios, aleluya. Otros creen de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, solamente conforme a la historia. Ellos creen en el Cristo histórico, en el Cristo de la historia de Israel, amén. Creen en el Cristo de la Biblia, que Él vino a decir la palabra de Dios, amén, que nos vino a traer palabra de Dios, pero mucha gente lo ve que fue un hombre bueno, un hombre sincero, que le hizo muy bien a mucha gente, que ayudó a una multitud grande de gente, que fue un hombre de mucha fama, que llegó a reunir grandes cantidades de gente, porque era una persona muy inteligente, muy sabia, y mucha gente de esos ven conforme a lo que es nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos. Pero ellos están ignorantes de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir y a salvarnos de nuestros pecados, amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero un ejemplo de la gente que solamente cree en el Jesús histórico, en el Jesús de la Biblia, es un mismo pueblo de Dios, Israel. Por eso nos dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya. Pero su mismo pueblo de Dios, Israel, hermanos, es ejemplo, porque hoy en día muchos de ellos, muchos judíos ortodoxos, todavía no siguen creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el único Dios verdadero, amén, hermanos, como el creador de los cielos y la tierra, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, hermanos. No creen como que Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Otros hermanos también ven en nuestro Señor Jesucristo como un personaje que fue un profeta del pueblo de Dios Israel, amén. Como un poderoso profeta de Dios que vino a hablarnos la palabra de Dios, y de ejemplo podemos dar a los musulmanes, hermanos, que ellos ven en nuestro Señor Jesucristo que Él fue un profeta de su Dios Alá. Amén, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y conforme a este estudio bíblico, hermanos, seguimos haciendo la pregunta: ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Y Jesús, conforme a este capítulo de Marcos 8, 27 al 33, vamos a leer todos. Voy a pedirle a Adriana para que él nos lea de Marcos 8, del 27 al 33. Vamos a pedirle que se ponga de pie a leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Marcos 8, del 27 al 33. Léalo, Adriana. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Vamos a estudiar este pasaje bíblico, hermanos. Vamos a escudriñar, como nos dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque en ellas
tenemos la vida eterna y estas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a estudiar todavía la continuación de este capítulo de Marcos 8. Dice a Dios que salieron sus discípulos y fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Amén, hermanos. Amén. Así que después de que nació Jesucristo, como lo habíamos visto en la clase pasada, sanó a ese ciego que lo habían traído, que tenía una fe débil, que tuvieron que traerlo con nuestro Señor Jesucristo para que fuera sanado. Amén. Después de este hecho dice la palabra de Dios que se fueron de Bethsaida un poquito más al norte, hermanos, y llegaron a la tierra de Cesarea de Filipo, hermanos. Esta región, hermanos, de Cesarea de Filipo era una región pagana, una región gentil, donde esta región, hermanos, todavía adoraban a los dioses griegos. Y esta ciudad, hermanos, todavía tenía templos que le habían levantado a su dios Baal. A ese lugar se dirigía nuestro Señor Jesucristo para predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Y dijo que por el camino les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo para ellos? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Amén. Le pidió la opinión a sus discípulos. Y los discípulos le dijeron lo que ellos habían estado escuchando de las grandes multitudes que seguían a nuestro Señor Jesucristo, que muchos de ellos no creían en Él. Y ellos le revelaron a nuestro Señor Jesucristo lo que la gente opinaba de nuestro Señor Jesucristo al escucharlo predicar, al escucharlo realizar milagros. Amén, hermanos. Amén. Ellos decían: pues nosotros creemos que Él es Juan el Bautista. Amén. Amén. Le estaban comparando con Juan el Bautista, hermanos, porque en este entonces el rey Herodes ya había mandado matar a Juan el Bautista. Ya le habían mandado a decapitar. Como lo podemos estudiar en la palabra de Dios, hermanos, pero no me voy a entretener en esa situación. Ellos creían que en Juan el Bautista, porque estaban diciendo a la gente que porque nuestro Jesucristo era muy sabio para predicar la palabra de Dios y realizaba milagros y era poderoso en las escrituras como lo había sido Juan el Bautista. Ellos pensaron que Juan el Bautista había resucitado de los muertos y había reencarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y por eso los discípulos le dijeron que la gente opinaba que Jesucristo era Juan el Bautista. Y también le decían: otros dicen que tú eres Elías. Que también Elías, hermanos, en el Antiguo Testamento, él había sido un profeta poderoso de Dios, que Dios usó poderosamente contra el rey de Israel, en aquel entonces. Amén, hermanos. Y él usó para destruir a los 450 profetas de Baal y 400 de Acera, que hizo forma milagrosa descender fuego del cielo para que volviera otra vez todo el pueblo de Dios, Israel, a los caminos de Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Y él, por haber estos falsos profetas engañado a lo que es el pueblo de Israel con falsas profecías, con falsa palabra de Dios, Dios le puso el corazón de Elías destruir a todos sus profetas. Entonces él destruyó a esos profetas, y aquí lo estaban comparando con el poderoso profeta Elías de Israel. Amén, hermanos. Y también le decían los discípulos a Jesucristo: y otros dicen que tú eres un profeta, que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento, un profeta poderoso de la palabra de Dios por el testimonio que tú estás dando. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, en todo esto, hermanos, nuestro Jesucristo se dirige ahora a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Amén. Él les preguntó su opinión personal a sus discípulos, porque ellos habían estado ya conviviendo mucho tiempo ya con nuestro Jesucristo. Él estaba enseñando la palabra de Dios, estaba realizando milagros, y ahora ustedes, les decía: ¿quién ustedes creen que soy yo? Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios que reaccionó Pedro. Él fue el primero que le dijo a nuestro Jesucristo: tú eres el Mesías, que viene siendo, esa es una palabra en hebreo, que viene siendo en hebreo el Cristo. Tú eres el Cristo, que significa el ungido de Dios, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí Marcos no nos da muchos datos al respecto, pero lo podemos encontrar en Mateo 16, hermanos, que le dice Pedro que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén, hermanos. Amén.
Gloria a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: bienaventurado tú eres, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cuánto les dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Pero aquí, hermanos, al decir Pedro, al estarle reconociendo que él era el Mesías, el Cristo, él estaba reconociendo el cumplimiento de la profecía que Moisés había escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18:18. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:18: profeta les levantaré del medio de sus hermanos. Aquí era Dios hablando con Moisés. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y ya después de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó escrito aquí también en Mateo 1:21 acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Él les dijo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Aquí está poniendo Mateo, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, lo que el ángel que se le había aparecido a José, hermanos, que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y esta es una pregunta, hermanos, muy buena para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que queremos evangelizar aquellas almas perdidas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ir a decirles: ¿has escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes quién es nuestro Señor Jesucristo? Amén, hermanos. Amén. Es una buena pregunta para decirles. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros, hermanos, por eso nosotros, hermanos, necesitamos, antes de hacerle esa pregunta, tenemos que nosotros primero contestarle a nosotros mismos: ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Quién es, señor Jesús Rodríguez? ¿Quién es Jesucristo para usted? Lo mismo que dijo Pedro. Tú Amén. eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decirnos aquí, a todos los que estamos aquí en este día, los que nos están escuchando también el video? Daniel, ¿quién es Jesucristo? Nuestro Salvador, amén. Pero dile con convicción: nuestro Salvador, aleluya. Bendito sea su nombre. Para ti, Adriana, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Entonces es importante creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Como lo dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así tan fácil. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, aleluya. Pero también, hermanos, a todos aquellos que creen históricamente en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es suficiente para salvación. Ellos tienen que conocer quién es nuestro Señor Jesucristo, tienen que saber quién es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y no nada más solamente creer históricamente en nuestro Señor Jesucristo te puede salvar. Tienes que aceptarlo como Señor de tu vida. Amén. Tienes que aceptarlo como tu Salvador, como el único que puede salvar y perdonarte tus pecados. Amén, hermanos. El único que puede salvar tu alma y perdonarte de tus pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Pero es muy importante, hermanos, también, aparte de creer en nuestro Señor Jesucristo y reconocerlo como Señor de nuestra vida, nosotros tenemos que tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Una relación íntima, personal, de oración, de comunión, de hablar con Él, de leer la palabra de Dios. Tenemos que querer anhelar de nosotros conocer de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo les preguntaba a sus discípulos: ¿quién ustedes, quién decís que soy yo? Aleluya. Y Pedro contestó conforme a la inspiración que ya le había dado el Padre, la revelación que le había dado el Padre, que él era el Cristo. Aleluya, bendito sea su nombre. Sigamos adelante, hermanos. A partir de ese momento podemos ver, hermanos, que nuestro Jesucristo empezó a hablar con ellos ya más claramente, porque antes les hablaba por parábolas.
Y a partir de este momento, cuando ellos reconocieron quién era nuestro Señor Jesucristo, Él les empezó a decir y a explicar más claramente sus enseñanzas, lo que es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso es muy importante conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la ayuda para conocer las Escrituras, para por medio del Espíritu Santo conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea su nombre. Porque todos nosotros vinimos en la ignorancia. Conforme al capítulo pasado, todos estábamos ciegos. Nosotros estábamos ciegos espiritualmente. Yo estaba ciego espiritualmente. Yo ni siquiera sabía ni quién era Pablo en las Escrituras, hermanos. Yo no siquiera que sabía dónde estaban los libros de la Biblia, que cuando yo recién convertido empezaba a congregarme, yo tenía que irme al índice para localizar los libros de la Biblia, hermanos. Amén. Así que todos empezamos desde cero, pero todos nos tenemos que importar de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ir creciendo día con día espiritualmente en el conocimiento de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Ahora, aquí, hermanos, al decir que, al darle la revelación que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo, hermanos, aquí se empezó a decir nuestro Jesucristo que le iba a ser necesario padecer, que él iba a ser y que él iba a ser desechado y que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Y la palabra de Dios aquí, padecer, hermanos, viene del griego pasjo, que quiere decir sufrir. Así que aquí Jesucristo le estaba revelando a sus discípulos, ya sabiendo quién era Él, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Amén, hermanos. Que le iba a ser necesario a nuestro Jesucristo padecer y sufrir por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados. Amén, hermanos. Amén. Que iba a tener que morir por nuestros pecados. Amén. Y para nosotros morir, el saber que nuestro Jesucristo morir puede significar para algunos que en su ignorancia espiritual como una derrota, como un fracaso. Amén. Como hay quienes andan diciendo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un fracaso, que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Amén. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue toda una victoria, hermanos, porque Él venció la muerte, Él venció el pecado. Amén, hermanos. Y por causa de eso y por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nosotros somos perdonados. Amén, hermanos. Si no fuera por ese sacrificio, nosotros todavía estuviéramos en nuestros pecados y todavía estuviéramos condenados, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pero aquí podemos ver por medio de la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, aparte que lo mataron, hermanos, lo mató su propio pueblo de Dios, Israel, por no haberle creído la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para decirnos que Él fue el que puso su vida por nosotros. A Él nadie se la quitó. Vamos a leer Juan 10, 17, 18, dice la palabra de Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Amén. Aleluya, bendito sea su nombre. Ahora, aquí les he estado diciendo y enseñando la razón por la que Cristo murió. Ahora yo quiero decirle a ustedes, en su conocimiento, en lo que les acabo de decir, hacerles la pregunta: ¿por qué Cristo murió por nosotros? Amén. ¿Por qué Cristo murió por nosotros, papá? Para el perdón de mis pecados. Amén. De nuestros pecados. Amén. ¿Por qué Cristo murió por nosotros, Daniel? ¿Por qué tuvo que morir Cristo por nosotros? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén, aleluya. Diana, ¿por qué tuvo que morir Cristo por nosotros? Para podernos salvarnos. Amén, para salvarnos de nuestros pecados. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y aquí te voy a dar unas razones, hermanos, bien claras también, por si no sabías la razón por la cual también nuestro Señor Jesucristo murió. Amén. Él tuvo que morir, hermanos, para la gloria de Dios Padre. Tuvo que morir para glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Porque la cruz del Calvario, a través de la cruz del Calvario podemos ver la gloria de Dios, podemos
ver reflejado el amor de Dios, podemos ver reflejado la justicia de Dios, podemos ver reflejado la fidelidad de Dios, amén hermanos, podemos ver reflejado la santidad de Dios, podemos ver reflejado el poder de Dios, amén hermanos, bendito sea su nombre. Así que Cristo murió para la gloria de Dios, hermanos, pero también Cristo murió, hermanos, para derrotar a Satanás. Amén. Porque por medio de la muerte, dice la palabra de Dios, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, dice la palabra que Él es el diablo. Así que por la muerte de Cristo Jesús, Él derrotó a Satanás, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y también Él murió por la salvación de todos los hombres, de todos aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador de su vida y deciden seguirlo por el resto de sus vidas. Amén, hermanos. Todos aquellos que deciden permanecer en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que la palabra de Dios es locura. Es locura para aquellos que se pierden, pero para todos aquellos los que creemos en Él, para todos nosotros que creemos en Él, es poder de Dios. Amén, hermanos. Por eso el mensaje de la cruz no cualquiera lo puede recibir, no cualquiera lo puede aceptar, porque para ellos es locura. Porque están ciegos espiritualmente y necesitan por medio del Padre que se les revele que ese sacrificio fue necesario para nuestra salvación, para la salvación de nuestra alma y para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Mateo 16:22 dice la palabra de Dios. Pedro, continuando el estudio, dice Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Quítate, Jesucristo le respondió: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando Jesucristo le dio la revelación de que Él iba a morir, que iba a padecer, que iba a ser despreciado por los hombres, iba a ser desechado por los hombres. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 16 que lo tomó aparte. Pedro le dijo: Maestro, ven, tengo algo que decirte, ven para acá. Y lo tomó aparte, dice la escritura, y le dijo: Maestro, ¿por qué tú estás diciendo eso? Que no ten compasión de ti, ten misericordia de ti mismo. ¿Por qué vas a permitir que te hagan todo eso a ti? No lo permitas, Señor. Amén. Pero el Señor en ese momento que lo reprendió le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque tienes la mirada en las cosas de los hombres y no tienes la mirada en las cosas de Dios. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Aquí estaba mostrando Pedro, hermanos, una mentalidad humana. Por eso dice la palabra de Dios que los pensamientos de los hombres no son los mismos pensamientos que los de Dios. Amén. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los cielos de la tierra. Amén, hermanos. Nuestros pensamientos no se pueden comparar a los pensamientos del Creador de los cielos de la tierra. Por eso Pedro en ese entonces no entendía y estaba siendo influenciado por Satanás para tentar a nuestro Señor Jesucristo para que no fuera a morir por nosotros. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Así que si pensamos nosotros como los hombres, hermanos, como piensan los humanos, contrario a los pensamientos de Dios, la Biblia dice que eso es pecado, hermanos. Nosotros pensar humanamente, alejados de lo que es los pensamientos para el bienestar de nosotros, hermanos, la Biblia le llama que es pecado. Así que antes de confiar en los pensamientos de los hombres, hermanos, en confiar que el mundo se va a acabar y que el cambio climático, que la tierra se está calentando y ya se va a destruir la tierra, en lugar de confiar en lo que los hombres en lo que están tratando de querer justificar el pecado, hermanos, porque la razón que estamos como estamos, la razón de todas estas cosas que están pasando ahora en el mundo es porque Cristo ya viene pronto por su iglesia, hermanos, porque la maldad se ha multiplicado y también el pecado se ha multiplicado. Los hombres ya no quieren nada con Dios, los hombres se han alejado de Dios. Y por esa razón dice la palabra de Dios que vienen los juicios de Dios. Amén. Por tener pensamientos que van contrarios a la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Así que cualquier pensamiento que vaya en contra de los pensamientos de Dios, hermanos, es pecado. Gloria a Dios, aleluya. Y por esa razón nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos ser salvos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir leyendo el capítulo Marcos 8. Voy a pedirle ahora
a Jesús Rodríguez que lea Marcos 8, del versículo 34, Marcos 8, del versículo 34 todo hasta el capítulo 9, versículo 1. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer. Dice, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si se ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también del que cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los dos de esta que están aquí, que no gustará la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Gloria a Dios. Aleluya, hasta ahí. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, después de aquí, como estamos viendo la palabra de Dios, después de que nuestro Señor Jesucristo le dio una buena reprendida a Pedro, hermanos, que todavía no era un apóstol todavía, ¿verdad? Todavía necesitaba que nuestro Jesucristo le enseñara, y por eso lo reprendió por estarlo tentando a no morir en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Amén. Después de que el Padre lo reprendió, hermanos, él empezó a señalar lo que significa realmente seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que fue lo que dijo Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Amén. Qué tremendo, qué tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo te hago esta pregunta para que me quiera responder. ¿A qué se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo que debemos negarnos a nosotros mismos? Se fueron. Gloria a Dios, aleluya. Daniel. Pues a nuestros deseos pecaminosos. Amén. Amén. ¿Algo más? Sí. Señor Jesús Rodríguez. A ver, lo que está hablándonos aquí el Señor es que amaron más al mundo, a los pecados del mundo, que a Cristo, que seguir a Cristo. Amén. Entonces, negarnos a nosotros mismos, ¿cómo diría que amaron más al mundo que a Cristo? Amén. Ok, gloria a Dios. Daniel. Sin entender que crean en Él. Creer en Él, Sí. es negarse a nosotros mismos, creer en Él. Sí. Ok. Amén. Adriana, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? ¿Qué le está dando a entender aquí nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Pues negar sus deseos, los deseos carnales que tengan, es negarse a sí mismo y Aleluya. seguir a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Se ve que estudia la palabra. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo también tuve que estudiar más acerca de esta pregunta, hermanos, porque es una pregunta con mucho conocimiento espiritual. Amén, hermanos. A ver, Jesús Rodríguez, que tiene otra Yo tengo otra opinión. Otra contestación. Amén, gloria a Dios. Aquí el Señor nos está hablando referente a que no confiemos en nosotros mismos y en su palabra. Que confiemos en nosotros, confiemos que no en confiemos en nosotros, nosotros mismos, sino que confiemos sino en en su su palabra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ok, vamos a seguir adelante con este estudio. Bueno, hermanos, negarse a nosotros mismos tiene varias interpretaciones, hermanos. El Espíritu Santo nos va a dar la interpretación conforme a nosotros vamos metiendo más, nos vamos llenando más del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Pero negarnos a nosotros mismos se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo que debemos esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. Amén. En lugar de estar pensando nada más en nosotros mismos, nosotros tenemos que esforzarnos día con día a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios si no estamos estudiando la palabra de Dios? Amén. Si no conocemos a Dios,
Por eso la gente allá afuera, hay muchos allá afuera que se dicen que son cristianos, pero son cristianos nomás de labios para afuera, porque no se están sometiendo a obedecer la palabra de Dios. Son los cristianos allá afuera que no están dando fruto. ¿Por qué? Porque no son cristianos allá afuera que se están negando a ellos mismos. Nosotros ahorita podemos estar haciendo otra cosa. Tú que ahora viniste, pudiste haber estado viendo la tele, una película allá afuera, o pudiste haber ido de compras o algo, pero decidiste estar de aquí escuchando la palabra de Dios, estar estudiando la palabra de Dios aquí conmigo, aquí en esta congregación. Amén, hermanos. Amén. Eso es negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. También eso significa, hermanos, que debemos escoger seguir a nuestro Señor Jesucristo en lugar de vivir una vida de pecado. Amén. En lugar de vivir una vida en desobediencia a la palabra de Dios, nosotros debemos de escoger seguir a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de escoger tener los pensamientos de Dios, no los pensamientos humanos. Amén, hermanos. Sí, gloria a Dios. Amén. Es negarnos, como decía Adriana, a nosotros mismos, a los deseos pecaminosos de la carne y llenarnos más de los pensamientos de Dios, llenarnos más del Espíritu Santo. Amén, hermanos. En lugar de estar pensando más en nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, en creernos muy autosuficientes, nosotros tenemos que depender de Dios. Nosotros nos dejamos a nosotros mismos para confiar en Dios, para depender de Dios. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre, gloria a Dios, aleluya. Ahora dice aquí la palabra de Dios: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. ¿A qué se refiere que debemos tomar? Lo dice, eso lo acabamos de leer, dice, por causa de mí y del Evangelio la salvará. Me adelanté, pero dice, y tome su cruz y sígame. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, la pregunta es aquí, ¿qué significa tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa, Daniel? Doblegar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre, gloria a Dios. ¿Hay más, hermanos? ¿Qué significa que debemos tomar la cruz? Sí, Amén. sí, amén. Significa que quiere decir que crucifiquemos nuestras pasiones y deseos de nuestra carne y hacer la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomar la palabra de Dios y seguir esa palabra de Dios. Seguir a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Tomar la cruz es no estar pensando que nosotros tenemos la razón, sino basarlo en la palabra de Dios. Amén, y confiar en la palabra de Dios. Nos estamos tomando la cruz y estamos confiando y estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hablando un poco históricamente sobre esto, hermanos, en el tiempo de que el Imperio Romano había conquistado Israel y estaba tomando dominio sobre todo lo que es Israel, hermanos. La cruz, hermanos, en aquel tiempo era un símbolo de rechazo, era un símbolo de sufrimiento, como lo acabamos de leer, era un símbolo de vergüenza. Amén. Así que no era fácil en ese momento tomar una cruz, porque implicaba tener que sufrir, implicaba tener que ser rechazado, tener que pasar vergüenzas y luego al final tener que morir. Amén, hermanos. Así que el símbolo de la cruz para los romanos, hermanos, y para los judíos, para los romanos era un castigo, era el castigo de los romanos, pero para los judíos era un símbolo de desobediencia y de vergüenza. Así que espiritualmente, hermanos, también tomar la cruz de nuestro Jesucristo no es tan fácil hacerlo. Por eso no cualquiera puede seguir a nuestro Señor Jesucristo, no cualquiera puede tomar la cruz y decidir, ahora yo voy a seguir el camino de la obediencia de Dios, voy a seguir el camino de la bendición de Dios, voy a dejar el pecado y ahora voy a seguir a nuestro Jesucristo, tomar mi cruz y seguirlo. No es fácil de hacer, porque eso implica tener que sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Es también tener que batallar día con día con nuestro pecado, tener que estar batallando con la carne que todo el tiempo quiere estar desobedeciendo a Dios, todo el tiempo quiere estar teniendo las ganas de vivir una vida en pecado. Amén, hermanos. Pero nosotros tenemos que batallar por medio de la llanura del Espíritu Santo,
por medio de la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar contra el pecado. Amén, hermanos. Y no cualquiera quiere tomar la cruz y batallar contra el pecado, hermanos, porque es una lucha espiritual. Pero también, hermanos, no cualquiera quiere tomar la cruz, porque eso también significa tener que poner de enemigo al Dios de este siglo, al príncipe de este siglo, hermanos. Amén. Tener que batallar contra que Satanás le hace la guerra a los santos. Él nos hace la guerra por causa de la palabra de Dios, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y Él quiere que te pierdas. Él va a hacer lo posible para tratarte de desviar de los caminos de Dios, para volverte a llevar a esa vida de pecado, para volverte a llevar a donde nuestro Señor Jesucristo ya te había sacado. Amén, hermanos. Entonces, tomar la cruz es confiar en nuestro Señor Jesucristo y pelear contra las potestades de las tinieblas, hermanos. Amén. Eso es tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y no cualquiera quiere. Porque entre más vayamos avanzando en el reino de Dios, más Satanás nos va a querer estar atacando. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Tomar la cruz, hermanos, también significa el reproche de nuestras amistades, el reproche de nuestros amigos. Los amigos empiezan a vernos con mala cara, empiezan a llegar al odio también, se empiezan a apartar de nosotros por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, por causa de que nosotros queremos vivir conforme a la palabra de Dios. Así que no es tan fácil tomar la cruz y recibir el rechazo de la gente. Amén, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que seremos aborrecidos por causa del nombre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. En Marcos 8:35 dice la palabra de Dios: a todos aquellos que decidimos pasar por alto el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En lugar de negarnos a nosotros mismos y seguir a nuestro Señor Jesucristo y dejar pasar por alto los mandamientos de Dios, hermanos, para ellos va a ser algo muy costoso. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Amén. Si que nosotros queremos salvar la vida, quiere decir que nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios. Nosotros no queremos obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros no queremos sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no queremos sufrir el rechazo de la gente, ni queremos estar batallando con que Satanás nos haga la guerra espiritual. Amén, hermanos. Pero para todas esas personas, hermanos, que no quieren obedecer la palabra de Dios, hermanos, la palabra dice que vamos a perder nuestra alma. Amén. Nosotros no queremos llegar a perder nuestra alma. Amén, hermanos. Porque dice la palabra que el que no quiera seguir a Jesús o deje de seguir a Jesús está rechazando algo muy valioso, que es la vida eterna. Amén. Así que nosotros no debemos de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hoy en día, de día con día, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Si queremos tener vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Poniendo por ejemplo, hermanos, los soldados que llegan a ser héroes por causa de la patria, ellos llegan a morir por alguien más en su misión militar. Todos esas personas, o los policías o los bomberos que llegan a dar su vida por causa de su trabajo, todos aquellos son recompensados humanamente de alguna forma, porque humanamente el gobierno son recompensados y les llegan a mantener a su familia de por vida. Amén. Los llegan a reconocer heroísmo, llegan a ser hombres honrados por las naciones, les llegan a levantar un día festivo o qué sé yo. Amén, hermanos. Amén. Pero todo por causa de haber servido a su nación. Amén. Amén. ¿Qué nos recibirán los hijos de Dios si nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y dar nuestra vida por causa de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Qué nos recibiremos, hermanos? Amén. Él promete grande galardón por todos aquellos que decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo y dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay promesas de Dios para todos aquellos que decidimos obedecer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a seguir leyendo Marcos 8, 36, 37.
Dice la palabra de Dios, Marcos 8, 36, 37, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Amén. Amén. Así que esto quiere decir, hermanos, que el dinero puede comprar muchas cosas en el mundo. Puede comprar casas, puede comprar yates, puede comprar aviones, puede comprar mansiones, pero lo que no puede comprar el dinero, hermanos, es nuestra alma. Es la salvación de nuestra alma. Amén. Amén. Nosotros no podemos comprar la vida eterna con todo el oro del mundo. Amén. Amén. Nosotros necesitamos la salvación que Cristo ofrece por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a descubrir el verdadero significado de la Biblia, el verdadero significado de la palabra de Dios, el verdadero significado, el propósito de la vida. Amén, hermanos. Amén. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. El Señor tiene grande galardón para todos aquellos que obedecemos la palabra de Dios y decidimos negarnos a nosotros y decidimos servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 2 Corintios 4, 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Que no importa que nosotros estemos padeciendo por causa de nuestro Señor Jesucristo, no importa que se nos levanten pruebas, que se nos levanten luchas, hermanos, nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios porque la gloria nos espera. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Vamos a leer el último punto, hermanos, Marcos 9, 2, 13, y voy a pedirle a Daniel que lo lea. Marcos 9, 2, 13. 2, 13. Sí, Marcos 9, de versículos 2 al 13. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, Amén. y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo: Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, y hagamos 3 enramadas, y otra para Elías, para Moisés, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Hasta ahí vamos a leer porque se nos está acabando el tiempo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que después de 6 días de aquel acontecimiento donde Él les estaba diciendo que lo que significa seguir a nuestro Señor Jesucristo, amén. Después de 6 días dice que tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte alto, amén. Y dice la palabra de Dios que estando en ese monte alto, Él se transfiguró delante de ellos, amén. Bueno, eso es transfigurar, hermanos, quiere decir que nuestro Jesucristo, Él tuvo como una especie de metamorfosis, porque quiere decir que, estudiando la palabra de Dios en Mateo 16, aquí nos narra un poco más detalles, hermanos, que aquí dice, que Marcos dice que sus vestidos se resplandecieron y fueron todos blancos como la nieve, amén. Pero Mateo 16 nos dice que nuestro Jesucristo, Él se transfiguró, se convirtió como una figura sobrenatural, algo que no era de este mundo, que sus vestidos se volvieron todos blancos, resplandecientes como una luz brillante. Amén, hermanos. Pedro, Juan y Jacobo, ellos fueron testigos de lo que estaban viendo en nuestro Señor Jesucristo, amén. Y dice la palabra de Dios que aparte de que se les transfiguró ahí, que se le aparecieron 2 personajes del Antiguo Testamento que vienen siendo Moisés y Elías. Moisés, hermanos, representa la ley de Dios y Elías representa los profetas, amén. Entonces era muy importante para nuestro Señor Jesucristo que ellos vieran lo que estaba pasando, que ellos vieran que estas personas, que Moisés ya había muerto y Elías había sido levantado por carro de fuego. Y ellos que estudiaban la palabra de Dios, hermanos, la Torah, ellos sabían la forma que
que Moisés, o sea, había muerto, y ellos sabían que Moisés había muerto y también sabían que Elías había sido arrebatado por un carro de fuego, y ellos estaban viendo a estas dos personas vivos. O sea, ellos estaban viendo que estaban fortaleciendo a nuestro Señor Jesucristo, mientras que Él estaba orando por todo lo que a Jesucristo se le iba a venir, por todo el sufrimiento que iba a padecer en la cruz, por toda esa difícil situación que Él iba a tener que enfrentar, y estaba siendo fortalecido por ellos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Amén. Y se le aparecieron estos dos personajes, y Pedro y Juan, dice el Padre Dios, y Jacobo estaban espantados, que dice que se postraron delante de ellos al ver esa visión, y quedaron espantados. Pero ellos después mismos, hermanos, después el Espíritu Santo les trajo de memoria lo que ellos habían vivido con nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos ver en 2 de Pedro 1:16. Aquí es Pedro hablando sobre este acontecimiento. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aleluya, bendito sea su nombre. Aquí es importante para nuestro Señor Jesucristo que sus discípulos vieran que Jesucristo era algo más que solamente una persona humana en ese momento, que era 100% humano, pero que era también 100% divino. Amén, hermanos. Por eso tuvo que transfigurar a esa persona, porque por medio de él nosotros podemos entender la palabra de Dios, lo que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén, hermanos. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, y tenía que venir el Verbo a hacerse carne para morir por nosotros, para morir por nuestro lugar, para morir por nuestra culpa. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Y dice que escucharon una voz del Padre Celestial, una voz del cielo que venía por medio de una nube. Marcos 9:7 dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén, hermanos. Amén. Todo esto que estaban viendo, estaban viendo esa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y aparte vino una voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo amado, y a él óiganlo. Amén. Y Mateo nos narra, nos describe bien preciso, hermanos, que era una nube muy luminosa, y que de ahí salió la voz. Amén. Y esa nube estaba representando, hermanos, como en el tabernáculo, que bajaba la nube sobre la arca del pacto, hermanos, que era en donde estaba el lugar santísimo. Eso se estaba representando la presencia de Dios, o también como se le conoce, la Shekinah. Amén. Y aquí estaba reconociendo el Padre a nuestro Señor Jesucristo como su único Hijo amado, como el Salvador de nosotros, el Salvador, hermano, que le decía, Él les dijo: a él oíd. Amén. ¿A qué se refería el Padre con decir que debemos de escuchar a nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se refería? A él oíd. Daniel. En otras palabras, que creyeran todo lo que él decía. Amén, aleluya. Amén. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Por qué le dijo el Padre? ¿Por qué le dijo por medio de la nube el Padre que debemos de escuchar? Le dijo a sus discípulos que debemos de escuchar a nuestro Señor Jesucristo, que a Él debemos de oír. Porque Él era el Mesías. Porque Él era el Mesías. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, la razón que le dijo el Padre por qué debemos de oír a nuestro Señor Jesucristo, o a qué se estaba refiriendo a Él oír, y Él estaba diciendo: Él es mi Hijo amado. Y Mateo dice: y en Él tengo toda mi complacencia. Al igual como cuando el Padre le habló cuando estaba siendo bautizado nuestro Señor Jesucristo por medio de Juan el Bautista, aquí estaba repitiendo esas mismas palabras, que en mi Hijo tengo toda mi complacencia, a Él óiganlo. Amén. A decir que en Él tiene toda su complacencia, hermanos. El Padre quiere que nosotros atesoremos a su Hijo. Amén. Él quiere que nosotros amemos a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén. Que tengamos temor de nuestro Señor Jesucristo, que atesoremos lo que es sus enseñanzas, sus predicaciones, todo lo que Él nos dejó escrito en su palabra de Dios. Dios quiere que lo atesoremos. Amén, hermanos. Amén. Pero también quiere, hermanos, que nos consagremos a Él y que decidamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice:
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Así que a Él tenemos que escuchar. No tenemos que escuchar a los ídolos de allá afuera, a los santos de allá afuera. Si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a Él es el que tenemos que escuchar. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y tanto sus discípulos como los judíos, hermanos, ellos esperaban a su Mesías, al Cristo, como alguien que les fuera a restaurar el reino, como alguien que los fuera a libertar el dominio del imperio romano, hermanos. Y todo el pueblo de Dios de Israel, ellos estaban esperando al Cristo y al Mesías que iba a venirlos a salvar literalmente sobre el imperio romano que los estaba oprimiendo, los estaba haciendo padecer y sufrir. Amén, hermanos. Amén. Entonces ellos estaban esperando a nuestro Señor Jesucristo, como lo he dicho en otros estudios anteriores, que ellos estaban esperando como un rey David, salvador fuerte, que les viniera a salvar del imperio romano. Amén, hermanos. Amén. Pero no, ellos nunca pensaban que el salvador del mundo, hermanos, iba a tener que venir a padecer y sufrir y a ser rechazado, a ser humillado, hermanos. Amén. Amén. Por eso cuando ellos estaban viendo todo eso en la cruz, ellos no podían creer que Él era el Hijo de Dios, y hasta la fecha muchos judíos ortodoxos siguen de incrédulos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque para ellos ese profeta murió. Él fue un hombre que murió y que sufrió y padeció, pero que no era el Hijo de Dios. A ver, hermanos. Amén. Pero nuestro Jesucristo, hermanos, Él tuvo que padecer por causa de nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí, que en la palabra de Dios, no en este capítulo, pero nos dice la palabra de Dios que nuestro Jesucristo sufrió burlas de las personas, sufrió calumnias porque le levantaron falsos testimonios. Amén. Les dijeron que Él estaba blasfemiando contra Dios, mas sin embargo Él dijo que Él vino a decir que Él y Padre eran una sola persona. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Él vino a decir que Él era Dios, que Él que iba a venir a dar la vida por nuestros pecados, pero sin embargo Él fue bofeteado, Él fue golpeado muy fuerte, Él fue azotado, se le tuvo que poner una corona de espinas, y dice a Dios que su cuerpo tuvo que ser atravesado. Amén, hermanos. Amén. Tuvo que ser atravesado con clavos en las manos y los pies, y luego ya después de sufrir todo ese tremendo sufrimiento por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra de Dios. Amén. Su costado fue atravesado también, hermanos, y todo por causa por amor a nosotros, hermanos, por causa de querernos salvar de nuestros pecados, hermanos, para que nosotros no nos fuéramos a perder. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y todo esto, hermanos, tuvo que sufrir por causa de nuestros pecados, hermanos, pero Él había prometido que Él iba a resucitar de entre los muertos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo les hago esta última pregunta: ¿por qué tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Y por qué tuvo que resucitar? Daniel. Bueno, bíblicamente así estaban escritas las escrituras, y sobre todo lo que dijiste primero, tuvo que padecer porque nosotros no podíamos pagar ese precio. Amén, gloria a Dios, aleluya. Jesús. Amén. Él nos compró con su sangre Amén. y nos redimió. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tuvo que padecer por nuestros pecados y tuvo que morir. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, la razón, como le he estado diciendo, la razón que tuvo que padecer, tuvo que morir, tuvo que resucitar por nuestros pecados, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Todos nosotros éramos pecadores, todos éramos culpables delante de Dios. Y nuestro Dios, hermanos, la Biblia nos lo revela, que nuestro Dios es justo. Amén. Gloria a Y Dios. nuestro Padre tiene que cumplir toda justicia. Él tiene que satisfacer su justicia y tiene que satisfacer la ira contra el pecado. Porque nuestro Dios es santo y no hay pecado en Él, y Él aborrece el pecado. Y la razón que sabemos todo esto es por medio de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces por eso tuvo que venir nuestro Jesucristo a morir en nuestro lugar. Tuvo que satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado. Amén, hermanos. Y tuvo que cumplir la justicia de Dios. Amén, hermanos. Amén.
Pero como el Padre nos amaba, hermanos, y Él no quería que nosotros nos perdiéramos, por eso la palabra de Dios nos dice que el justo tuvo que pagar por el injusto para que nosotros fuéramos llevados a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Por eso dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Más que razón para amar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Más que razón suficiente para que decidamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Por eso Él es digno de recibir toda la honra y la gloria, porque solamente la merece. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, a esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio bíblico, hermanos, por la palabra de Dios, hermanos. Es que nosotros podemos entender, Padre Santo, podemos entender el corazón de Dios, podemos entender los pensamientos de Dios, hermanos. Vamos a orar, vamos a entregar este servicio, esta enseñanza a nuestro Dios. Vamos a darle gracias por habernos hablado. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, misericordioso, Señor, pero sabemos, Señor, que tú también eres justo, Señor, y de ninguna manera, Señor, darás por inocente al culpable, Señor, mas tú, Señor, muestras tu amor para con nosotros, como dice tu palabra, Señor, que aún siendo culpables nosotros, Señor, Cristo Jesús murió por nosotros, Padre. Te damos toda la honra y la gloria, Padre. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en el corazón de todo el pueblo aquí presente, Señor, que está hambriento y sediento de la palabra de Dios, Señor. Que todos aquellos, Señor, que hayan sentido, Señor, el dolor, Señor, de lo que tú sufriste que padecer, Señor, lo que tú tuviste que sufrir por nuestros pecados, Señor, que tú, Padre Santo, Señor, lo traigas convicción, Señor, de pecados, Señor, para que te acepten como tu Señor y Salvador de su vida, Padre Santo, Señor. Yo te pido que tú bendigas a todos mis hermanos que vinieron en este día, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo la obra, Señor, en cada uno de los corazones, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le sigas poniendo, Señor, convicción, Señor, de quererse congregar, Padre, de querer seguir, Padre Santo, Señor, conociéndote, Padre, de querer seguir tomando la cruz cada día y seguir a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y toda la honra y la gloria la mereces, Señor. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios. Vamos a dar lugar a nuestro ministro Daniel Rodríguez.